Armando Noboa es el jefe del equipo negociador del Gobierno Nacional en estos diálogos con estos disidentes, uno de cuyos jefes fue capturado anoche, Andrés Araña. Esa circular roja de la Interpol, Ricardo, ¿llegó cuándo? ¿Llegó antier? Llegó el martes, sí, 11 de febrero. De acuerdo. Procedente y dice, de Francia, que sí, es donde la Interpol tiene sus oficinas. Desde Lyon, Francia, sí señor. La evidencia demuestra que alias Araña y su grupo, hasta incluso hace muy pocos días, febrero de 2025, estaba enviando cargamentos de cocaína hacia el estado de California en los Estados Unidos. Mientras hablaba de paz con el Gobierno Nacional. Doctor Noboa, buenos días, bienvenido. Néstor, un saludo especial a usted y a todo su equipo de trabajo. Doctor Noboa, sé que está trasnochado, gracias por atendernos. Esto arrancó a las 8 pasaditas. ¿A qué horas terminó el rollo? Bueno, no ha terminado, pero ¿hasta qué horas estuvieron en el Marriott? Bueno, yo estuve acompañando con la doctora Gloria Arias, también de nuestra delegación, el asunto hacia las 3:30 de la mañana. Ok, dicho eso, dicho que terminó a las 3:30, ¿qué fue lo que pasó, doctor Noboa? ¿Quién es este Araña? ¿Cómo usted, que lo vivió, porque usted estaba en el anuncio con estos son disidentes o fueron en algún momento FARC, en algún momento del grupo de Iván Márquez, se abren de Iván Márquez y se meten a dialogar con el gobierno desde el departamento de Putumayo y desde Nariño? ¿Qué fue lo que pasó anoche, doctor Noboa? Así es, Néstor. Pues desde el domingo anterior estábamos en una ronda de diálogos de paz con estas estructuras que se denominan ahora Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Y nosotros terminamos muy satisfechos el ciclo porque se lograron unos avances y unos acuerdos que valoramos muchísimo. Por ejemplo, estos grupos se comprometieron a participar voluntariamente en unos programas pilotos de sustitución de cultivos de hoja de coca en Putumayo y Nariño, 1.000 hectáreas en Putumayo, 2.000 en Nariño. Se comprometieron a no incurrir en conductas o actos prohibidos en contra de las comunidades. Establecimos una hoja de ruta para la terminación del conflicto con esa agrupación en el próximo mes de junio. Entonces, terminada nuestra ronda de diálogos, hicimos una rueda de prensa y de una manera muy sorpresiva, precisamente en ese momento se hizo presente un grupo de integrantes del CTI para proceder a la detención de Andrés Araña, lo cual a nosotros nos sorprendió muchísimo, porque él y otros miembros de esa delegación están protegidos con una medida de suspensión de las órdenes de captura, precisamente porque han sido reconocidos como miembros negociadores de estos grupos en la mesa de diálogos de paz. Sí, ese es el punto, doctor Noboa, porque dice el comunicado de la Fiscalía de hace algunos minutos, dice que este señor está involucrado en un envío reciente de cocaína a Estados Unidos. ¿Esa condición de negociador de este grupo en ese proceso de paz le permite traquetear, doctor Noboa? Néstor, hay una situación allí de ambivalencia, porque ellos siguen siendo delincuentes, son personas que están al margen de la ley, y los diálogos de paz con este tipo de estructuras tienen como propósito, precisamente mediante el diálogo, persuadir para que abandonen las armas y sus actividades ilegales. Entonces, claro, aunque suene un poco ácido, pues ellos están en una mesa de paz, pero siguen estando al margen de la ley y siguen estando dedicados a actividades ilícitas, y nuestra obligación, nuestra función, nuestro esfuerzo es llevarlos a una mesa para que abandonen esas actividades ilegales, y eso es lo que estamos logrando en la mesa. Entonces, esta circular, esta medida que se aplica de esa manera, lo que genera es que se nos cae la mesa. Quedan en suspenso los acuerdos que tenemos y se afecta gravemente a las comunidades en los territorios. Entonces hay que valorar pues cómo se aplican este tipo de medidas que vienen de organismos como el Interpol,
versus los avances y las normas con base en las cuales nosotros estamos desarrollando las responsabilidades que nos asigna el presidente de la República. Novoa, ¿a usted le sorprende que la Fiscalía esté informando que este señor estaba enviando cocaína mientras estaban dialogando, sentados con usted hablando de paz, seguían enviando cargamentos de cocaína a Estados Unidos? ¿Es una Corte Federal de California la que tiene o la que lo está pidiendo en extradición, además? Sí, fíjese usted, Néstor, que como ustedes lo mencionan, esa circular roja de Interpol se expidió en Francia el día 11 de febrero, es decir, antes de ayer. Y muy convenientemente se pone en marcha el día 12. Yo me imagino que la señora fiscal debió saber en dónde estábamos reunidos, porque es un cuerpo de élite que depende directamente de ella. Entonces, dentro de una política de coordinación institucional, lo que nosotros hubiésemos esperado es que nos hubieran preguntado o advertido, y nos hubiesen preguntado en qué estado de desarrollo están esos diálogos de paz, porque la ley de paz total dice que cuando esos diálogos están en una fase avanzada, no aplican medidas de privativas de la libertad, incluso con fines de extradición. Entonces nosotros estábamos tranquilos por el estado al que llegamos en desarrollo de esos diálogos de paz. Doctor Novoa, déjenme hacer una precisión. Cuando una fiscalía, por petición del gobierno, que este es el caso, levanta las órdenes de captura, ese levantamiento de las órdenes de captura no tiene condiciones, es irrestricto. Ellos pueden traquetear, narcotraficar, pueden matar, pueden secuestrar, pueden seguir. Usted me dice con razón, pues claro, siguen cometiendo delitos. ¿Ellos siguen delinquiendo abierta y cínicamente? Ellos siguen en sus actividades ilegales. Y esas actividades ilegales nosotros las reprochamos, las censuramos, las rechazamos, como lo hicimos en esta ronda de negociaciones. Y precisamente por ese tipo de presiones que hay en la mesa, ellos se han comprometido en una serie de acciones que van en la dirección correcta de lograr sacar a estas estructuras y a comunidades que ellas controlan de las economías ilegales. Entonces sí, desafortunadamente siguen delinquiendo. La suspensión de las órdenes de captura no establecen unos límites, pero eso no significa que no estemos produciendo resultados y avances que deben tenerse en cuenta al momento de aplicarse este tipo de medidas por parte de la Fiscalía General de la Nación, porque de lo contrario entonces se frustran los avances en los diálogos de paz. Pero un levantamiento de una orden de captura no debería tener alguna condición, alguna restricción. Es decir, es que no significa vamos a arrancar un proceso de paz. Tapo, remacho, no juego más, paramos mientras hablamos. Néstor, le repito, ellos en este ciclo y desde diciembre se comprometieron a abandonar en el desarrollo de los diálogos de paz sus actividades ilícitas relacionadas con el cultivo de la hoja de coca en Putumayo y en Nariño. ¿Cómo se puede interpretar eso? Pues se interpreta según nuestro entendimiento. Pues como un acto de cinismo, de que les están diciendo una cosa y están traqueteando al tiempo. No, un compromiso por abandonar las economías ilegales y salirse del negocio. También se puede interpretar bueno, así. Yo podría interpretar, antes de salirse del negocio, están exportando todo lo que puedan. Muy posiblemente, pero la circular roja de la Interpol no le pone diques a ese tipo de conductas, sino que las profundiza. Sí. Porque frustra los avances de una mesa de paz. Sí, doctor Novoa, ese compromiso del que usted nos habla de los comandos de frontera, de abandonar el narcotráfico, que usted nos dice se alcanzó en diciembre con el gobierno, ¿está firmado? ¿Hay un documento firmado que certifique ese compromiso? Sí, señor. Hay dos documentos, hay dos actas, una del 14 de diciembre y otra que firmamos en el día de ayer, ambas delegaciones, 8 delegados de ellos. ¿Desde cuándo se firmados. comprometen ellos a abandonar el narcotráfico, doctor Novoa, según esas actas?
En diciembre adquirimos el compromiso sobre el que le estoy informando. Y entonces esto surte un proceso para que la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito pueda intervenir en el territorio con el acompañamiento de ellos para garantizar que las comunidades puedan intervenir en esos procesos, decidir qué cultivos van a sustituir a la hoja de coca. Esto es un proceso complejo. Esto no es una cosa Claro, de la noche a la mañana. lo entiendo, pero... Y hay que construir y hay que construir una voluntad política, que es en lo que estamos. Y fue en lo que los comprometimos. No, pero no entiendo. Por eso es la razón de algo. nuestra Si ellos ya habían decidido eso, ¿por qué dice usted que falta una voluntad política? Si ellos ya tienen un acta firmada, no, ¿qué estoy voluntad diciendo política falta? ¿De quién? estoy diciendo lo contrario. Estoy diciendo que esos documentos lo que expresan es que hay una voluntad de avanzar en la dirección de abandonar el negocio ilícito de el narcotráfico y que estamos en ese proceso, que ese proceso en una mesa de conversaciones no se acaba de la noche a la mañana y que precisamente nos señalamos como fecha para iniciar ese proceso los días 27 y 28 de febrero. Entonces esa circular aplicada de esa manera lo que hace es frustrar la concreción de ese acuerdo que va en la dirección de sustituir cultivos de uso ilícito. Doctor Novoa, ¿usted se imagina convencer en este momento a los Estados Unidos de que Araña en la práctica tenía permiso para traquetear y para narcotraficar? ¿De que el levantamiento de la orden de captura significa el permiso del Estado colombiano para narcotraficar? No, es que el Estado colombiano no le ha dado un permiso para narcotraficar. El Estado colombiano ha abierto, el gobierno más específicamente, un espacio de diálogo para lograr que ellos abandonen las armas y renuncien a las economías ilegales en sus territorios. No, claro, y por eso, pero en el mientras tanto el señor seguía enviando cocaína a California. Pues es que yo no voy a defender esa actividad del señor. Lo que quiero destacar es que hemos tenido avances significativos. Para eso es el proceso de paz. Y ese proceso no se materializa de la noche a la mañana. Entonces lo que se produjo ayer es que los 9 delegados que están ahí, dígame Néstor, luego de lo que ocurrió anoche, ¿cuándo se les ocurrirá volverse a sentar en una mesa de negociación de paz? Pues ¿Cuándo? de pronto, ¿Con qué garantías? Pues de pronto lo que dejan es de traquetear mientras están en el proceso de paz, ¿no? Ojalá, en eso estamos nosotros empeñados y nosotros somos los primeros en rechazar que estén vinculados a esas actividades. La mesa de paz no es para cohonestar que ellos continúen en esa actividad, sino para que la abandonen mediante un proceso de diálogo, porque el uso de la fuerza sin abrir oportunidades para las comunidades en los territorios en donde ellos tienen influencia ha fracasado históricamente en Colombia. Doctor Novoa, usted como jefe del equipo negociador, como representante del Estado, del gobierno colombiano en estos diálogos de paz, ¿considera, enterándose por el comunicado de la Fiscalía de esta mañana de que ellos estaban enviando cocaína, a ellos o él por lo menos, enviando cocaína a los Estados Unidos, ¿eso es o no es un incumplimiento de acuerdos pactados en esa mesa de diálogo? La circular roja, Néstor, dice que hay una investigación, no hay una condena. Hay una investigación de una corte en Estados Unidos que tendrá que surtir unos trámites. Pero aquí hay un proceso de paz con un grupo que está amparado por unas medidas de suspensión de órdenes de captura. Y nosotros estamos en la labor de construir la paz en Colombia, que desafortunadamente se ve obstaculizado porque Colombia tiene 250.000 hectáreas de hoja de coca en Catatumbo, en Cauca, en Nariño. Poquito más ya. 250.000 son las que tenemos. Sí, pero en Putumayo tenemos en el radar que viene con un retraso. Doctor Novoa, ustedes, porque lo dijo anoche el comisionado Oti Patiño, ¿por qué creen que lo que hizo la Fiscalía es un entrampamiento?
Oí la expresión del señor comisionado de paz, porque es que las características en las que se produjo esto dejan muy mal sabor. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando avanzamos, repito, en un diálogo de paz, sorpresivamente nos viene una medida que se dicta el 11 de febrero. No se dictó ni en enero ni en diciembre. Se dictó el 11 de febrero cuando ya se sabía que estábamos en Bogotá, sentados en una mesa de diálogos de paz, y se ejecuta el 12 de febrero. Magnífico la celeridad de la justicia. Ojalá siempre la administración de justicia funcionara así. Pero doctor Noboa, usted sugiere que la Interpol estaba enterada de que ustedes estaban en Bogotá, Colombia, negociando con un traqueto, y en vista de la situación expiden la circular para que lo capturen en pleno escenario, en plena rueda de prensa. ¿De verdad? Pues era de público conocimiento que nosotros estábamos en un diálogo de paz desde el domingo pasado. ¿Pero usted cree que la Corte de California llega a ese nivel de detalle de saber que uno de los traqueticos que mandan droga desde Colombia se disfraza de guerrillero y está intentando firmar un acuerdo de paz? Mire, es que el tono de su pregunta no me gusta porque usted me coloca a mí como si yo estuviera defendiendo traquetos. Y entonces tal vez no me he hecho entender. Yo no defiendo traquetos. Yo defiendo la posibilidad de que en Colombia haya paz en un contexto muy complejo, en donde la mayoría de la economía en esos territorios en donde tienen presencia estos grupos, hay cultivos de hoja de coca. Entonces nosotros estamos en un esfuerzo para lograr sacar a esas comunidades de esas economías ilícitas en donde estos grupos tienen influencia. Doctor Noboa, de esto que le pregunta Ricardo, que le acaba de decir que un traquetico que se metió a un proceso de paz, quiero preguntarle, ¿quién es este Araña? Porque es que me está llegando la siguiente información desde el departamento del Huila y me dicen que Araña en el Huila era un narcotraficante. Y hay un cuento de que pagó $5 millones un bloque guerrillero para meterse a las FARC, tal y como hicieron unos traquetos metiéndose a paramilitares en el gobierno Uribe para meterse en un proceso de paz. ¿Usted ha oído esto? ¿Este Araña era guerrillero? ¿Tiene algo que ver históricamente con las FARC? ¿O es de ese grupo de traquetos que compra? Una de las características de estos grupos, que no es un episodio que se produzca solamente en esta circunstancia, es la ambigüedad y las fronteras tan borrosas para saber de cuál es su procedencia. Algunos dicen que es un narco puro, algunos dicen que no tiene ninguna formación política, que no tuvo nada que ver con las FARC. Pero en la resolución que dictó el presidente de la República se reconoció a este señor como miembro negociador pero usted que ha de estado, un proceso de paz. Usted que ha estado frente a él y usted que tiene experiencia en este tema, ¿usted lo ve como un guerrillero o efectivamente es un traqueto metido en un grupo camuflándose de guerrillero? Los veo muy volcados hacia actividades ilegales como las que usted menciona, en forma predominante. Pero nosotros nos atenemos al marco jurídico que nos fijó el presidente de la República para adelantar estos diálogos de paz. Esa es la realidad. Sí, doctor Tienen Noboa, una condición de ambigüedad. Doctor Noboa, en el ejercicio de suspender órdenes de captura o de pedirle a la Fiscalía que suspenda órdenes de captura, ¿el gobierno nacional tiene algún tipo de filtro? ¿Verifica si las personas que están en el listado que les envían desde esos grupos realmente son guerrilleros o no son guerrilleros? ¿O simplemente a ojo cerrado lo que les piden lo suspenden? No, el gobierno nacional tiene que surtir un procedimiento previo al reconocimiento de estos grupos como grupos con una finalidad política. Eso no se hace en el aire ni en forma discrecional. La ley de paz total establece un procedimiento que tiene que seguirse rigurosamente y que en este caso se siguió. Sí.
Doctor Noboa, una última pregunta. Dicho que la propia Fiscalía está reconociendo que no puede incumplir los compromisos internacionales, es decir, que no puede afectar las jurisdicciones externas como la de Estados Unidos, y que uno de los jefes negociadores de este bloque de la disidencia está diciendo es un golpe durísimo contra el proceso de paz, ¿cuál es el plan B? Pues nosotros vamos con el mayor respeto a argumentar ante la Fiscalía General de la Nación en el día de hoy en qué se encuentra ese proceso de paz, porque se le hace un daño mayor a la paz en Colombia con la aplicación de esa medida sin tener en cuenta esos avances. Y vamos a invocar el marco jurídico que hemos defendido en la mesa para lograr la dejación de armas de ellos, que es la ley de paz total. Allí hay una serie de figuras y condiciones que han debido tenerse en cuenta antes de aplicar la orden de la detención por orden de Interpol de este señor. Sí, doctor Noboa, ¿dónde está este Araña en este momento, Andrés Araña? ¿Usted sabe? Ayer estuvimos en un hotel cerca de del aeropuerto El Dorado. Fue trasladado a otro sitio, pero no sé exactamente el sitio en el que está en este momento. Sí, está en los calabozos de la Fiscalía, está en el búnker de la Fiscalía. Es que la diferencia la Fiscalía hace una diferencia semántica esta mañana diciendo que no está detenido, sino que está retenido. ¿Para ustedes eso es diferente? ¿Lo hace diferente el caso? Bueno, la Fiscalía utiliza los términos técnicos que corresponde. Lo que yo sí sé, nuestra delegación se va a hacer presente en la Fiscalía en la mañana del día de hoy, como coordinamos con los representantes del CTI para ilustrar a la señora fiscal y a sus asesores más cercanos sobre esta situación. Vale, creo que va a ser una mañana la de ustedes muy movida. Doctor Noboa, lo dejo trabajar y le agradezco estos minutos. A usted, Néstor, feliz día. Gracias, señor. Feliz día para usted. Son las